Mira, claro. Y es grande. Una pati. No, ese niño. ¿No quiere? Es grande. Hay mucho arte. Coge, toma. Dame chocolate, mamá. Niño, este. No, vamos a ver en... Tus zapatos. Mira, Zapato pati. trabajo. Mga kamayora, tignan nyo eh. Hello mga kamayora. On the way ako sa work. Ayan. Hatid ako ni Mayor. Kasi still nakabakasyon si Mayor. Ayan. May araw mga kamayora. Maganda ang weather. See you sabihin later mga kamayora after my work. Ayan mga kamayora, magpapaayuda naman tayo at may pupunta dito ngayon sa bahay para kumuha kung anong gusto nyo dyan. Iniready ko lang mga kamayora. Ayan. Tapos dito rin may pupunta rin mamaya na isa. Ayan. Mga kamayora. Espera señora. Usted también, ¿eh? Sí, sí, sí. Cógelo. Vamos a compartir. Aquí, cógelo. Ay, señora. perdone. Cógelo. He cogido una. Así, cógelo. Aquí hay otra. ¿Quiere uva, señora? Sí. ¿Eso quiere? Sí. Vale. A mí, yo no coge eso. Sí, yo no coge esto, señora. Tranquila. Aquí, señora. Poner dentro del carro, señora. Ponerla. Sí, ponerla primero. Venga. Voy a poner esto. Sí, poner dentro. No la quiero tener ahí. Tulungan ko lang siyang kumuha ng karne. Aquí hay algo. carne. No, pues nada. Ah, pero es carne picada, señora. Sí, ya. ¿Te quieres? Sí, sí. Espera, voy a poner en otro... ¿Seguro, señora? ¿Eh? Aquí, ponerlo en otro paquete. En otro. Kunukuha A niya, ver oh. cómo lo llevo. No entro yo aquí. Ay. No puedo. Espera. Ayun mga kamayora, tutulungan ko lang si nanay. Esto lo voy a poner aquí. Poner aquí, señora. Aquí mejor, Sí, ¿no? sí, así. Marami siyang nakuhang karne. Bibigay ko na. Ya está. Si quieres, señora, ¿quieres meter todo dentro de tu carro? Porque pesa mucho. Sí, claro. Ya Espera, tulungan ko sa mga kamayora kasi ang daming ubas dito. Pero ubas eh. Ang hirap magdala. Venga, ponerlo primero todo dentro. No, sí, eso es lo que quiero. Es que esto... Sí. Es que esto traigo me voy a multar mucho también. A ver, Venga. Tulungan ko lang siya mga kamayora. esto lo voy a poner aquí. Venga. ¿Vives aquí cerca, señora? No, en Iglesias. Bueno, cerca relativamente. Sí, venga. No está mal. Bueno, ya. Ponerlo. Aquí ya, y ahora esto. Aquí hay coliflor. Sí, no importa. No sé muy bien, pero... Coliflor. ¿Usted no quiere? No, cógelo para ti todo. Uvas. Espera. ¿Quiere todos uvas, señora? Sí, Venga. Salmon dito. Ay. Yan ang mga kamayora nakakita ng salmon. May pa-salmon sibuyan.
Así, mira, sube así. Hay más, Sácame fruta. Duro. Sácame fruta. Manzanas. ¿Manzana no como? ¿Manzana no? No, manzana. Cachopas. Que sacan ahí mejor. Aquí. El papa ahí. ¿Quieres papa? ¿Ah, o qué quieres? Cebolla no. ¿Quieres cebolla? No, tío. Quiero ver ahí. Yuca. Ah, mandioca. Sí, mandioca. No hay nada. Hay banana. Saca la banana verde. Vale, voy. Saca la banana verde. No, ay. Una banana verde. A ver. Esta banana para mí. Ya está, no como nada. La banana. ¿Quieres? No hay más. Aire. Cebolla buena, ¿eh? ¿Te gusta la cebolla, no? Dame patata. Sí, la cebolla no vale. Parece. No hay nada. Aquí, no. Seguro pasa alguien aquí. Fruta. Coger esto. Oh, yo tengo el mango, otro día coge no come ya. Piña. Carniza. Esa carnicería. Carne ¿Aquí? Sí, quiero carne. Limpiamos aquí. Sí, mira aquí.
Este, No, crudo. este. Cerdo, Pollo. ¿no? Pollo. Pollo. Tú mira No. bien, ¿ok? Sí, pollo. Ah, cerdo, donde pollo. Esa, pollo. Piel de pollo. Mira. Ah, sí. No, cerdo, hombre. No, no es cerdo, es vaca. Abre el otro. Dame otro. Dame otro. Este sí, mira. Según este pollo. Esto pollo. ¿Quieres pollo? Este pollo, ¿no? Mira. Está jodido ya. Este pollo, sí. Ese pollo. Este pollo. Mira. Ah, no. Mira, sale. Mira, este mejor que el otro. ¿Ese no quieres? Sí quiero ese. Toma, dos. No hay más. No hay más. No, este no. Esto es basura, ¿no? Esto es basura. Está un poco mejor. Venga, Ángel, trabajar. Sí, no hay nada de verdad. Joder. Esa. Ahí está, Ángel. Ponle este pan, ¿quiere este pan? Ay, no. No, no. Están abiertos. mira. Ah, Sí, no, sí, fuera. mira. Ikitin naman yung kwando. Tapunin mo na to. Yung kwando, narangha. Wala kang narangha. Vamos a ver narangha. Dale, Ángel. Ah, sige. Ah, bueno. Ah, sirado. No vale. No vale. Plátano. Plátano, ¿quiere plátano, Ángel? Ay, no. Coge el plátano, coge. Yung lemon. Limón, sí. Ya? Pera. Pera, ¿quiere pera, Ángel? No, no. Tingnan mo nga yung mga bolsa dito. Tapon mo naman. Diyan, hindi ka. Pero están por dito. No, está jodido. Mira. Ay! Ay, mira Abdi. ¿Qué? ¿De acá arriba? Wala. Mira natin. Aquí no vale. Okay. Por eso no vale. Yung ano, Patata. matigas. Maganda siya. May kalabasa. Maganda. Ayun pa.
pa. Ay. Maganda tong patatas natin. Huwag mo na ilagay. Tanggalin mo yun din, oh. Piliin na. Tanggalin mo yung kamatis. Matigas pa, oh. Ilagay mo din. Leche. Ang kalabasan na yun. Nada, ¿dónde lleva esto? Para cocinar. ¿Eh? Yan, baba mo na, boss, kasi. Sa yung baba. Meron pa ba? Bukas, oh. Tingnan mo. Yung kalabasa pa rin. Wala, sira. Nahawakan ko yun. Kunin mo ka. Ilagay, takpan mo nga. Hay fruta. Mira este. Mira. Baka may aha doon. Ay, luya. Ay, yung hibre, Angel. Mira. No, Papá y rojo. no, esta na ay. Ay, din. ¿Quiere este, Ángel? ¿Eh? Plan metro San Fernando. Ahí está Carrefour. San Bernardo? Claro. Hay Carrefour. Pero esperando ahí mucho tiempo. Ang palot naman nito. Mira donde el pescado hay algo. La bolsa del pescado tiene algo. Sí. A veces. Ese pescado, ¿no? Sí. ¿Quiere? No. No hay más. Mira la Ángel. Mira. Mira, hay huevos. Hay... Claro, por eso te digo algo ahí. Ahí sí tiene. En el papel siempre hay algo, como No, hay... no, yo tengo una. Deja la mierda. De aquí. Así la de aquí. Así que... Ahí ves algo, ¿eh? Esa calma. Cuidado. Uy. Ya, boss. Mas ka lang. Dale mucho. Esa. Mucho basura. Ay, Porque como ayer no, sí. chocolate. No, Mira, claro. Y es grande. una pati. No. Parece niño, ¿no? ¿Quiere? Es grande. Hay mucho Ángel. Coge, toma. Ay, dame chocolate. Para niño, este. No, vamos a llevar en... Tus zapatos. Mira, Zapato pati. trabajo. Mga kamayora, tignan nyo eh. Pantalón. ¿Quieres pantalón? Para trabajo. Bueno. Dame una. Ay, no, Todo. pequeña. Esta es pequeña. Para ti. No cabe. ¿Y si quieres? Mírala. Pasito. Ok, señor. Zapatos. Ayaw niya yung ano. Los zapatos aburridos, no vale. Chocolate. Esa. ¿Qué es eso? Pati. Okay. Está bien. ¿De dónde llevé yo? Está viejo. Cógelo. Venga, Ángel, la otra. No tiene nada. Mira. No, está bien. Eso no tiene nada. Mira.
Mira, ay. Una. Ay, algo. Mira. Parating. ¿Quieres? Ay, está abierto. ¿Qué es esto? Meses. Yo llevo por culo para aquí. Que me paré. ¿Quieres? No hay más, Ángel. Mira. Toma. Tama, parating. No, coge, coge. Coge. No puedo. Ángel. Ah, ¿Dónde está? Saan pa Encontró ka? muchos ¿qué? de ¿Dónde? ¿Quieres este? Toma. No, no coge, que yo cojo. muchos de cebolla. Ahí en otro sitio, aquí sí. ¿Dónde? El Aldi. Mira, Aldi. mira. No es tan perdido. Se Para ti, perdido. para ti, Ángel. Todavía tenemos cebolla en casa. Para ti. ¿Por qué el huevo he puesto abajo? ¿Qué? El huevo está abajo, ¿no? O bolsa. Bolsa no hay. Sí, ahí. Una. ¿Has visto? Sí. ¿Dónde? Ahí, una. ¿Quieres? No, no. Está aquí abajo. Joder. Siempre pone abajo, ¿no? Sí, dame este carro. Sí, ven, déjalo. Ven, llévalo. No, wag mo. Llévalo. Wag mo. Papel lang Abre, yan. mira. Ayan mga kamayora, naiayos na uli ni Mayor ang aming naiuwi ngayong gabi at tignan nyo naman, ang dami na naman mga kamayora. Fiesta na naman uli sa basurahan mga kamayora. Ito ang nagmamahalang salmon. Diba, hamonado, dalawa yan. Ito, maanghang to. Hindi. Pikado lang yan. Na-chop daw pikada. Hinahiwa-hiwalay. Ayan, tapos iba't ibang klaseng gulay at prutas. Dito, may presa na mas fresh pa sa iyo at sa akin, mga kamayora. O, aminin nyo, diba? Mas fresh siya. Tingnan nyo naman, o. Tapos, saging, mansana, at saka mangga. Ganito lang ang mangga dito, mga kamayora. Ganito lang. Walang Indian mango, walang kahit ano. Mangga yan ng ibang ano, no? Ibang lugar. Dito. May nabubuhay bang mangga dito. Tapos may patatas, lemon, bell pepper, alcachopas, sibuyas, granada, at saka ano nga to? Yung yuka pero sa Tagalog. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ayan. Yuka dito, yuka. Halo na yan mga kamayora. Bayo at saka normal. Bayot, normal. Tapos dito, may iba't ibang klase ulit tayong gatas at saka puro bayo to mga kamayora. O, diba?
Social. Leche na entera. Avena, 3. Tapos, ito, natural din. Alpiste. Ano yung alpiste, Tin? Es una bebida mezclada por granos. Por granos daw. Kayo na lang ang mag-adjust. Sortido na ano. Masarap din to dun sa ano, no? Yung, ano ang tawag dito? Picos. Tapos, may nachos, isa. Tapos, ito, may crackers na 5 piraso. Tapos, may papuso si Dunkin Donut. Happy Valentine's. Isang aceituna, mga kamayora. Tapos, isa nito. Nueces. Bayo yan ha. Huwag nyo ismulin. Bayo. Tapos, ito, bayo din na patatas, mga kamayora. At dito, Diyos ko, meron tayong chocolate. M&M, mga kamayora. Huwag nyo ismulin. M&M. Hindi ko na alam kung ilang piraso yan. Madami, mga kamayora. Nakalimutan ko ng bilangin, pero madami siya. Tapos, meron tayong pate iberico. Tapos, 2 biskotso na nueces. 2 yan, mga kamayora. Tapos, itlog. May itlog tayo. Tapos, ito na nga. Ito na nga talaga, mga kamayora. May hipon. May hipon tayong nakuha. Ano yan, kosido. Tin, ano nga yung kosido sa Tagalog? Nalaga na. Na-steam na, mga kamayora. Ready to eat na. Lalagyan na lang ng limon. Okay na. Okay na, lalagyan na lang yan ng... Mga kamayora, tinikman namin. O baka sabihin nyo naman, nag-iinarte ako. Bubuksan ko. Ipapakita ko sa inyo talagang luto na siya. Kakainin ko. Baka sabihin nyo naman, ipulot lang ako ng pulot. Hindi naman namin kinakain. Siyempre, mga kamayora, pagkainan na, talo-talo na. Alam namang, bueno, pagka wala na akong maibibidyo, malamang, mukbang is the key. Pero, since busy ako, mga kamayora, hindi lang naman ito yung ginagawa ko sa buhay. Hindi lang tong pagda-dumpster. Wala na tayong tempo, mga kamayora. Walang time. Pero, kinakain po namin, syempre. Alam nga namang pupulutin ko, hindi ko kakainin. Di para namang niloloko ko yung sarili ko. Kaya nga kami namumulot kasi para makatipid. Ipapakita ko sa inyo. Binalatan ko. Sinot ko sa bunganga ko, nginuya ko, Nahihil naman. Kaya nakain namin, mga kamayora. Yung iba, sinishare namin. Kaya gaya dito, merong dumalaw o may maiuwi pa siya. Kaibigan ng anak ko, si Madam Tintin. Nandito siya sa bahay. Nanonood ng pagbablog ko. Kinakain namin, mga kamayora. Hindi namin yun inaano. Lulunukin ko pa. Baka sabihin nyo naman, tinapon ko. Kinakain namin, mga kamayora. Sinishare namin. Pag hindi, yung sobrang dami, mga kamayora, talagang sinishare namin. Hindi namin yan tinatapon, hindi namin hindi namin ini-stack, mga kamayora. Ayun. Pinamimigay talaga namin. Ayan, mga kamayora, sa susunod na na pagbablog ko, pag marami uli yung may nagre-request ng mukbang, ang hirap kasi imukbang ng gulay. Lulutuin ko pa. Sorry, pero mahirap pong imukbang yung pero yung mga pulot namin na iba, mga kape na naiinom, minukbang namin yun. Dapat nanood kayo kasi nagmukbang kaming 3 ni Mika at saka ni Mayor. Minukbang namin yun. Ayan, mga kamayora, thank you so much. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At dun sa mga silent viewers namin, hindi pa naka-subscribe, baka naman pwede maglambing, pa-click ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. Mga kamayora, please follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko nasa dulo ng vlog na to. Please naman. At shoutout ko nga pala si Uncle Rapa. Yun din na isang sister, isang kamayora na nag-comment na bakit hindi ko pinupulot ang karne. Ito po yung explanation ko. Una,
wala po kaming malaking freezer para paglagyan ng rep. Hindi talaga kasya mga kamayora. Imbis na iuwi ko, mapakinabangan ng iba, 'di ba? Mas okay po. Tama po ba? Kinausap eh. Pangalawang rason, may kaibigan kaming nagbibigay ng karne. Ayan po yung yung ano bang tawag nito? Yung ebidensya na binibigyan kami ng karne. Nakasealed siya. It means, pag ganito po, pwede naming lutuin na matagal. Pwede kong i-stock, pwede kong ilagay sa freezer, hatiin, kasi hindi naman kami laging nagkakarne. Yun pa, hindi kami pa laging nagkakarne. Isda at gulay ang kinakain namin kung marami kaming pulot. Sana kamayora, dun sa nag-comment na yon na ano ko yung na anuhan ko yung paliwanag ko sa iyo kung bakit hindi kami namumulot ng karne, at naandun pa yung yung comment mo na kaya wala akong subscriber. Hindi po ako nag-ano ng subscriber mga kamayora. Okay na po sa akin na manood ka. Pasok na yan. Malaking pagpapasalamat ko na yan mga kamayora. Ayan. Ang dami kong sinabi. Yun lang yung explanation ko. Ayan mga kamayora. See you again on my next vlog mga kamayora. Stay safe, stay positive, stay kind mga kamayora. Importante yung maging mabait tayo, maging mabuti tayo mga kamayora. At lagi kong iiwan sa inyo maging mabuti sa kapwa. Walang bayad pero napakadaming suklingan mga kamayora. Again mga kamayora, hinihingal ako. Again mga kamayora, thank you. At hindi kayo tumitigil sa pagsuporta sa aming pagbablog. Thank you so much. See you again on my next vlog. I love you all. God bless. Babu.